Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Luciana Flores Cocha. El día de hoy le voy a exponer sobre la guerra entre Perú y Chile. Primera pregunta: ¿cuál de los países estudiados tenía más depósitos de salitre? ¿Por qué este producto era tan cotizado? En el Perú, en el territorio de Tarapacá y en Bolivia, el Antofagasta, se encontraban las reservas más grandes de salitre. Este mineral era muy cotizado en el siglo XIX. Por su valor como fertilizante también era la principal fuente de recursos del Estado chileno. Las exportaciones de salitre proporcionaban la mayor parte de las divisas que recibía el país. ¿Cuáles fueron los motivos por los que el Perú firmó el Tratado de Alianza con Bolivia? Los motivos del Tratado de Alianza Defensiva del Perú con Bolivia fueron: tenía el propósito de formar una alianza defensiva, definir el proceso a seguir antes de declarar y durante la guerra, asignar los costos a pagar frente a cualquier agresión de Chile, país que no es mencionado en el pacto, pero que los firmantes posteriormente nombraron como motivo del pacto. Tercera pregunta: ¿qué sentimientos despierta en ti escuchar sobre la Guerra del Pacífico? Mis sentimientos sobre la Guerra del Pacífico. La Guerra del Pacífico 1879 a 1884. Todavía duele. A pesar de haber pasado 140 años, muchos peruanos sienten abrirse nuevamente la herida con solo imaginar el saqueo a la Biblioteca Nacional, la muerte de Miguel Grau en el Huáscar o la pérdida de Tarapacá y Arica y el cautiverio de Tacna. Recordar las consecuencias de este terrible quinquenio que nos une a Chile despierta emociones negativas como odio, frustración y resentimiento. Cuarta pregunta: en la actualidad, ¿de qué manera crees que la Guerra del Pacífico influye en la convivencia de la población peruana y chilena? En la actualidad, la convivencia peruano-chilena es muy difícil por los recuerdos que tenemos de alguien que ha arruinado nuestros campos, quemó nuestras ciudades, mutiló nuestro territorio, robó nuestras riquezas, convirtió al país entero en ruinas y en un cementerio. Chile es aborrecido por nosotros con todo el fuego de la sangre, con toda la cólera del corazón. Quinta pregunta: ¿qué acción bélica de la campaña terrestre crees que es la más destacada? Acción bélica terrestre más destacada en la guerra con Chile fue la batalla de Tarapacá, que se desarrolló en la localidad homónima del 27 de noviembre de 1879, durante la campaña terrestre de la Guerra del Pacífico. Se enfrentaron fuerzas peruanas y chilenas, saldándose la batalla con la victoria de la primera. Sexta pregunta: ¿qué grupos sociales intervinieron en la campaña de Lima? En la campaña de Lima intervinieron diferentes grupos sociales pertenecientes a las milicias urbanas. Estos grupos civiles eran liderados por Cáceres y Pastor Dávila, que participaron en la batalla de San Juan, en la cual resultaron victoriosos los chilenos. Séptima pregunta: ¿qué describe Bolognesi en la carta a su esposa? Francisco Bolognesi describe un problema que siempre generaron los grupos de poder y los políticos de turno. Las mezquindades y egoísmos hicieron de esta guerra una derrota humillante. Esta dramática y dolorosa carta de paso desnuda a nuestros políticos, que nunca prefirieron los intereses de la patria a sus intereses personales o de grupo, enviando a la inmolación a muchas personas que sí tuvieron amor por su patria. Octava pregunta: ¿qué similitudes o diferencias encuentran entre la campaña de resistencia de la Sierra Norte y Central? Similitudes o diferencias entre las campañas de resistencia de la Sierra Norte y Central. Las fuerzas de Cáceres operaban una guerra de guerrillas que comprendía la región de Cajamarca, norte, y la Sierra Central desde Cerro de Pasco a Ayacucho. Novena pregunta: ¿qué importancia tiene la campaña de la Breña para la guerra con Chile?
La campaña de la Brena o campaña de la Sierra es la última fase de la Guerra del Pacífico, que comprende desde la ocupación de Lima en enero de 1881 hasta la retirada de las tropas chilenas en julio de 1884, tras la caída de Lima. Ninguna de las fuerzas políticas peruanas aceptó la cesión de Tarapacá como condición para el retiro del ejercicio expedicionado chileno. Por el contrario, comenzaron a reorganizarse remanentes del ejército peruano en las regiones no ocupadas. Alrededor de los núcleos de regulares se agruparon numerosos campesinos e indígenas mal armados y sin instrucción militar, pero que defendían sus tierras, sus sustentos y a sus familias contra los abusos por parte de las tropas de ocupación. El caudillo Andrés Avelino Cáceres era su principal organizador y jefe militar. 10ª pregunta. ¿Qué opinas de las acciones de las Rabonas en la guerra? Fundamenten su respuesta. Rabonas de la Guerra del Pacífico tuvieron protagonista pero ignorada participación militar en la guerra. Combatieron al lado del soldado, llevaron su arsenal de guerra, enfrentaron la improvisación logística de los jefes y los errores tácticos en las batallas. Hicieron frente a la dramática situación económica y material del ejército. Las Rabonas se mantuvieron fieles a sus ocupaciones de asistencia militar. 11ª pregunta. ¿Por qué crees que fue importante la presencia de la mujer en la guerra? La mujer en la guerra con Chile desempeñó un papel importante porque acompañaban a sus maridos a la batalla. Eran ellas las que se encargaban de cocinar, lavar, curar a sus maridos y a sus hijos. En algunas ocasiones asumir roles de guerra. Por ello, no resultó extraño encontrar entre los cadáveres esparcidos en el campo de batalla soldados juntos a sus mujeres. Ellas formaban una tropa considerable que prescindía al ejército para tener tiempo de conseguir víveres. Cocinarlos eran auxiliares en el abastecimiento de la tropa y garantizaban un número menor de deserciones. Arrastraron en su acompañamiento a niños de toda edad. Las valientes rabonas, mujeres del pueblo, que siguen al ejército combatiente. Muchas de ellas fueron muertas a cuchillo en el mismo campo de batalla. Muchas gracias, profesor.